Bueno, hace 8 días logramos terminar algo que estábamos viendo con respecto a los detalles que nos hablan del pacto de obras con Adán, ¿no? Estuvimos mencionando cómo Dios le puso en el huerto del Edén, cómo Dios le nomina como cabeza federal, cómo Dios le obliga a una ley o lo somete a una ley de obediencia, cómo Dios le promete vida eterna, siendo reflejado esto en lo que es el árbol de la vida. Vemos que le amenaza con sanciones y de esta manera, con base a estos 5 puntos, podemos hablar entonces de Adán, Dios estableciendo un pacto de obras con Adán, ¿no? De esta manera lo vemos y por eso esto lo estuvimos viendo en este punto donde ya adentrados en el pacto de obras dentro del reino de la creación. Empezamos a ver lo que es el estado natural de Adán como rey, como señor puesto sobre la creación, y luego su estado federal con base a estos puntos que hemos visto para poder decir que Adán de manera federal fue puesto como, de manera federal fue puesto como cabeza sobre la creación, fue puesto como cabeza federal para que entonces se lleve a cabo un pacto. Incluso, no sé si les he mencionado, pero por eso a la teología pactual también se le conoce como federalismo. Es otra manera de llamarle a la teología pactual, federalismo. Solo que nosotros obviamente pues usamos más el término teología pactual. Pero si en algún caso usted se encuentra por ahí con algún sermón que diga federalismo bautista, bueno, ahí van a estarle hablando acerca de lo que es la teología pactual bautista. Entonces, con base a eso, dentro del tema del Estado federal de Adán, con base a esos puntos que hemos mencionado, repito, Dios colocándole en el huerto del Edén, Dios nominándole como cabeza federal, Dios sometiéndolo a una ley de obediencia, Dios prometiéndole vida eterna a través del árbol de la vida, y Dios amenazándole con advertencias o con sanciones más bien. De esa manera podemos entonces hablar de un pacto de obras. Recordemos que cuando la relación se establece sobre una ley y esa ley, con base a esa ley se demanda obediencia y hay una sanción para el confederado, es decir, para la otra parte del pacto, entonces a eso es lo que le llamamos pacto de obras. Si se estableciese una promesa, si el arranque, si el inicio fuese una promesa, entonces hablaríamos, y una secuencia de cosas, hablaríamos de un pacto de obras, pero en este caso estamos hablando de que la base sobre la cual inicia esta relación entre Dios y Adán es una ley. Hay promesa, pero la base o el inicio, el arranque de esta relación Dios-Adán, Dios-hombre, no es una promesa, sino en este caso una ley. La promesa aparece por ahí respecto a una recompensa, ¿no? A la obediencia de Adán. Pero la base de esta relación Dios-Adán, lo cual es una relación pactual, pero la base de esta relación es ley. Y por eso, hablando de ley, luego una demanda de obediencia, una sanción en caso de desobedecer a esta ley. Por eso mencionamos que la relación pactual que hay entre Dios y Adán, o que hubo entre Dios y Adán, fue una relación de pacto de obras, o la forma de ese pacto fue de obras. Y mencionamos, obviamente, que con respecto a esto, Dios entonces le había sometido una prueba, y esta prueba tiene que ver con a la serpiente en el Edén, ¿verdad? Y cómo lamentablemente pues termina cayendo, como dice Romanos 5, 18 y 19, por una transgresión o por un acto de transgresión es que la condenación vino a todos los hombres. Un hermano me hace la pregunta respecto a este texto esta semana, de que si ese texto, cuando dice que por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres y por la justicia de uno vino justificación a todos los hombres, que si ese todos los hombres respecto a Cristo no significaba toda la humanidad.
Bueno, hace 8 días mencionábamos precisamente que debido a lo que aquí se manifiesta es una relación como dijimos, de representación, ¿verdad? Una relación representativa donde Adán representa a la humanidad y Cristo en este caso ya no está representando a toda la humanidad, sino a aquellos que le fueron dados a Cristo. Y por eso mencionamos que pudiésemos interpretar el texto de esta manera. Así como por la transgresión de Adán vino condenación a toda la humanidad o a todos los representados por Adán, lo cuales son toda la humanidad, de la misma manera, por la justicia de Cristo, vino a todos los representados por Él la justificación de vida. Y se tiene que leer o interpretar de esa manera, porque de lo contrario, si todos aquí, respecto a la obra de Cristo, es toda la humanidad, tendríamos que decir que entonces toda la humanidad tendría que ser justificada. Por lo tanto, nadie podía ser condenado. Entonces mencionamos que eso tendría que llevar obviamente a toda la humanidad a salvación y la Biblia no registra eso en particular, ¿no? Incluso lo mencionábamos relacionándolo con el texto de cómo en Juan el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo lo resucitaré en el día postrero. Y a pesar de que ahí dice todo lo que el Padre me da como si fuera algo, como si fueran cosas, en realidad está haciendo referencia a ¿quiénes? A los elegidos, a los que Dios el Padre le entregó a Cristo. Y por eso Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y yo lo resucitaré. Cristo no va a resucitar cosas en el día del juicio. Cristo va a resucitar ¿qué? Personas. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, yo lo resucitaré, nada se perderá. Así que ahí está hablando entonces de los representados por Él. Por eso en el texto de Romanos 5, 18, 19, cuando dice que de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, ese todos serían ahí todos los representados por el Señor. Quería aclarar eso con base a la pregunta que hizo el hermano, ¿no? Y obviamente pues ya con base a esto vimos entonces que el estado natural y el estado federal de Adán, puntos A y B, fueron gloriosos de esa manera, pero al verlo de esta manera, ¿no? Como su estado natural en gloria, porque Adán fue puesto como un rey sobre toda la creación, y su estado federal fue glorioso porque fue puesto como cabeza federal, como sacerdote en el Edén, como representante de toda la humanidad. Bueno, fue glorioso, y es por esto que cuando él cae, Adán no simplemente comete un error, sino que sucede una catástrofe, alguien lo mencionaba como se me fue él habla de cósmico, un acto terrible de manera cósmica, porque Adán no cometió un simple error de tal manera que dijera, uy, le embarré, voy a acomodarlo. Adán cae y todo se viene al piso con él, y por eso vamos a ver entonces nuestro punto C, el estado caído. Repito, el punto A fue el estado natural del hombre, el punto B fue el estado federal del hombre, sobre la cual hablamos acerca de esos puntos, estos detalles que plantean una relación pactual entre Dios y Adán, ¿no? Incluso nuestro hermano Nelson hace 8 días nos brindó un texto donde hace referencia a esa relación pactual, que así como Adán quebrantó el pacto, Israel lo hizo, lo cual obviamente de manera implícita nos muestra esa relación pactual, pero esos detalles que vimos pues nos hablaron acerca de ello. Ahora entonces vamos a enfocarnos en este punto. Y obviamente cuando mencionamos el estado natural y el estado federal, es una distinción importante y una distinción necesaria de hacer, debido a que, como hemos visto, un estudio de esas acciones de Dios para con Adán en comparación con su condición natural es lo que nos muestra que realmente hay un pacto de obras, ¿no? Cuando mencionamos los detalles de un pacto y vemos el estado federal, podemos decir, sí, hay un estado, hay una relación pactual entre Dios y Adán, por el tema de haberle puesto en el Edén, por haberle nominado cabeza federal,
por haberle dado una ley a obedecer, por haberle dado una señal de promesa, por haberle amenazado con sanciones. Y de esa manera podemos decir, hubo entre Dios y Adán un pacto. En este caso, ¿un pacto de qué? Un pacto de obras. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora, con base a este punto C, a ese inciso C, titulado El estado caído, lo que vamos a estudiar y demostrar es que la maldición del pacto de obras cambió no momentáneamente en ese momento el estado natural del hombre, sino que lo cambió de manera permanente y por lo tanto cualquier pacto después de esa caída tiene que tomar en cuenta esa cruel y dura realidad. Entonces, mire que no habla acerca de un errorcillo que cometió. Ya lo acomodé, ya lo limpié, como quiso hacerlo él con las vestimentas de hojas. No, afectó tanto que ahora todos los pactos, incluyendo el de Cristo, estaban ¿qué? Ceñidos o relacionados con esa cruel y dura realidad. Y en este punto C, el estado caído, vamos a tratar 3 asuntos en especial. Y vamos a hablar del primer asunto, la maldición del pacto. Ahora, recordemos entonces que el pacto de obras amenazaba de muerte a Adán. Y de esa manera le amenazaba con una maldición. ¿Cuál era la maldición? Si desobedeces, ciertamente morirás. Esa es la maldición, la muerte para él. La muerte para él y obviamente los que de él dependían. Y esa muerte incluyó un aspecto no solamente espiritual, sino también físico, debido a que por eso vemos que el hombre viene decayendo. Y esta muerte física, espiritual, se relaciona con el hecho de que el hombre, como lo hemos estado estudiando los viernes, el hombre es cuerpo y alma. Entonces, mire, la muerte física afecta la parte corpórea del alma y la muerte espiritual afecta la parte inmaterial del hombre. La muerte física, la parte corpórea del hombre, y la muerte espiritual, la parte inmaterial del hombre. Muerte física para el cuerpo, muerte espiritual para el alma. Y por eso esta maldición termina afectando entonces todo su ser. O lo que podemos decir, ¿no? Que nuestra naturaleza, por causa de la caída, fue cambiada totalmente. Y aquí vamos a leer Génesis capítulo 3, vamos a observarlo. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice la escritura, ¿lo tenemos todos? En Génesis, dice, a la mujer dijo, después de la caída, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Se observa cómo todo termina dañando. Y no vamos obviamente a hacer una exposición del texto de Génesis 3. Lo que quiero es que observemos sobre todo que la maldición significa que Adán ahora ya no podía cumplir su misión, esa misión que al principio como rey se le entregó. Llene la tierra, sojúzguela, ¿verdad? Señoree sobre ella y sojúzguela. Adán sería ese rey debajo del gran rey de reyes, de Dios. Había sido puesto para que señoreara, para que dirigiera correctamente la creación, pero ahora ya no lo puede hacer. Por eso si hablamos del pacto, obviamente tenemos que hablar de, en este caso, el estado de la caída dentro de este pacto. Ahora, su misión constaba en ¿qué? En llenar el mundo
con sus descendientes. Pero esos descendientes tenían que ser todos justos, santos delante de Dios. Pero nos encontramos ahora, por ejemplo, con respecto a la mujer, que el embarazo sería difícil y con dolor daría a luz sus hijos. Y esto es interesante con base a hermanos que doctos, eruditos en el idioma y en la interpretación de la escritura, que ese texto cuando dice con dolor darás a luz los hijos, no se limita solamente a que, antes no le dolía a la mujer tener hijos y ahora sí, en el sentido natural del dolor, sino que este texto cuando él dice con dolor darás a luz los hijos, lo que está diciendo es que ahora los hijos le dolerían a la madre. ¿En qué sentido? La caída. Y lo vemos hoy en día. La caída, la rebelión del ser humano causa un terrible dolor a las madres. Bueno, al padre también. Pero podemos decir que eso no sería algo gravoso, ni sería feminista, ni tampoco machista, el hecho de que los hijos en cierta medida duelen más a la madre que al padre. Ahora, hay casos excepcionales, ¿no? Pero es lo que sucede. Por eso, con dolor darás a luz los hijos no es simplemente entonces el dolor en el momento del parto, sino lo que causarían los hijos después del parto. Aparte de eso, la mujer ya no querría someterse al varón. Ahora, lo que antes sería natural para la mujer o lo que antes sería natural entre el hombre y la mujer, ahora sería una especie de guerra. Porque ahora resultaría que la sujeción a la mujer sería algo aparentemente obligatorio y algo fuerte para ella. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algo que ahora sería fuerte y difícil para ellas. Lo que antes sería algo innato, ahora se convertiría en un dolor de cabeza. Lo mismo pasa en el hombre. Ahora la tierra, ahora el trabajo sería difícil para él. Y no es como dicen por ahí, ¿no? Que antes de la caída no había trabajo y ahora después de la caída es que al hombre le tocó trabajar. No, siempre había trabajo. El asunto es que ese trabajo siempre sería correctamente remunerado por parte de la tierra. Pero resulta que ahora la tierra, mientras él sembraba una cosa, ella le estaba dando ¿qué? Cardos y espinos, dolor, con sudor, con fatiga. Ahora él recogería de la tierra y con mucha dificultad. En otras palabras, en lugar de llegar a la gloria en vida, ahora se encontraría que moriría en fracaso. El mundo que estaba esperando el desarrollo de su dominio al principio, el mundo que esperaba que el hombre lo señoreara y lo sojuzgara, ahora esa creación se había convertido ¿en qué? En su enemiga. En conclusión, la maldición del pacto es una inversión de las promesas del pacto. Lo que el pacto le prometía a Adán, si obedecía, ahora se lo estaba ¿qué? Negando totalmente. Es la consecuencia. Y eso lo vemos también en el hecho de incluso de que Dios pone querubines a la salida del Edén o a la entrada del Edén para guardar el huerto y prohibir la entrada de Adán y su acceso al árbol de la vida. Entonces mire cómo esto, este cataclismo cósmico no fue simplemente un pequeño errorcito de Adán, sino un declive total, un destroce total para la humanidad. Ahora, volviendo al terrible hecho de que la maldición del pacto le afectó en su ser, al caer Adán, el pecado empieza a gobernar al hombre, como dice Romanos 5:12, ¿no? Por el hombre entra el pecado, y entrando el pecado, ¿entra qué? La muerte. El pecado ahora empieza a gobernar al hombre. Recordemos que la redención se basa en liberar al hombre ¿de qué? Del señorío del pecado. La redención de Cristo se basa en liberarlo de ese poderío, de esa esclavitud. ¿Dónde se formó esa esclavitud? ¿Desde cuándo el pecado era señor del hombre? Era quien lo esclavizaba desde la caída. Si ve cómo nos encontramos entonces que la obra o el pacto de Dios con Cristo
también está relacionado con el asunto de la caída. De tal manera que entonces, una vez el pecado empieza a gobernar al hombre, en lugar del hombre obedecer la ley de Dios, ahora lo que hace es violar la ley de Dios, levantarse contra Dios y su ley. En lugar de adorar y servir a Dios, ahora los hombres lo que hacen es adorarse a sí mismos y a las criaturas. Y eso se empieza a ver progresivamente, ¿no? De una manera fuerte lo vemos dentro de la familia. ¿Cuál es la primer catástrofe luego de desobediencia a Dios? Matándose, o un hermano más bien matando a otro hermano, a alguien de su misma sangre. No solamente vemos eso, sino que la consecuencia empieza a verse de manera inmediata. Luego vemos en Génesis, capítulo 6, versículo 5, que la maldad de los hombres, que Dios vio que la maldad de los hombres era tanta en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. O sea, la humanidad realmente estaba, ¿qué? Vuelta nada, absolutamente. Lo poco que había quedado se había corrompido totalmente. Y así todas las escrituras están llenas de argumentos que el hombre en su ser, en su naturaleza, es pecaminoso. El pecado le afectó todo lo que tiene que ver con él, y por ello el hombre ahora es incapaz de agradar a Dios, es incapaz de hacer cualquier cosa para merecer vida eterna. Espiritualmente el hombre es un ser miserable, incapacitado totalmente para conseguir algo por sí mismo de parte de Dios. El hombre no está medio herido, el hombre no está enfermito, el hombre quedó muerto por causa de la caída, incapacitado totalmente. Bien, debemos recordar que mencionamos que la única manera en que Adán podía merecer vida eterna era por medio del pacto de Dios, porque esa promesa de vida eterna fue un añadido a esa relación Dios-hombre. Porque cuando Dios pone a Adán en el Edén o en la tierra, lo pone bajo una obediencia natural. Mira, tú eres Señor, obedéceme. Llena la tierra, señoreada, sojúzgala, punto. Pero luego viene una promesa. Hay un árbol dentro del huerto. Lo pone en el huerto y le dice, allá hay un árbol de la vida. Diciéndole, luego de haberle dicho la ley, luego de haberle puesto ordenanza, le dice, mira, allá hay un árbol de la vida. Es una promesa para ti. Luego le añade una ley que tiene que obedecer ahora con más rigor, porque eso traería muerte. Pero ahora, por causa de la caída, ¿qué tenemos? Que ahora el hombre es incapaz de cumplir el pacto. De hecho, el pacto mismo le prohíbe esto. Y por ello el hombre es absoluta, completa y totalmente incapaz de merecer, ganar u obtener salvación para sí mismo. ¿Qué causó esto? La caída, el quebrantamiento del primer pacto hecho entre Dios y Adán como representación de la raza humana. En otras palabras, es literalmente imposible el hombre obtener algún beneficio de parte de Dios. Por eso cuando uno empieza, cuando hablamos al principio de este tema, mencionamos que la teología pactual no es simplemente una doctrina más para estudiar, sino que la doctrina pactual es esa doctrina que conecta todas las demás doctrinas bíblicas. Es esencial para nosotros. Cuando hablamos de la soteriología, es decir, de la doctrina de la salvación, que está basada en el hecho de mostrar la obra sacrificial de Cristo, la cual tiene que ver con la redención del hombre. Y uno dice, ¿redención del hombre por qué? Por su pecado, por su incapacidad. El hecho de que Dios tiene que hacer todo y lo hace por medio de Cristo, de que el hombre no puede hacer nada. Pero ¿dónde sucedió eso? ¡Pam! Génesis. ¿Quién nos enseña eso? Teología pactual. Ve cómo hay una conexión y así a medida que vamos avanzando nos damos cuenta cómo esta doctrina va conectando todas. Es como si fuese un epicentro de donde
todas las doctrinas tienen que llegar, así como ese manantial, ¿no? De donde surge, que está arriba en una montaña y allá surgen, se empiezan a regar para otros ríos, para ríos. Asimismo, la doctrina de la teología pactual. Por eso, como mencionábamos, si presentamos una incorrecta teología pactual, lo que empieza a surgir para las otras doctrinas es incorrecto, va a ser dañado. Si no entendemos, por ejemplo, por qué el hombre ha caído o cómo es que está el hombre con base a esto, ¿está medio herido? ¿O simplemente lo que sucedió allá no afecta para nada? ¿O más bien nos encontramos con un hilo conector a través de la escritura desde Génesis por todo hasta Apocalipsis? Y por eso en ese punto, en ese hilo conector que surge de Génesis, a través de la teología pactual podemos ver cómo todo está conectado. No es algo desprendido, no es como lamentablemente utilizan o enseñan las doctrinas de otras líneas aparentemente cristianas, donde lo que hacen es despedazar las escrituras, lo que hacen es descontextualizar la palabra del Señor y por eso sacan una cosa de un lado, una cosa de otro, otra cosa del otro. Y nada se conecta consigo mismo. Y esto es lo que nos encontramos acá. Por eso cuando veamos, por ejemplo, que no hemos llegado ahí, porque apenas estamos, pero cuando vayamos a refutar, por ejemplo, el dispensacionalismo, nos vamos a dar cuenta cómo un error de él es eso, despedazar la conexión bíblica que existe en toda la Escritura. Entonces, ahora repetimos, la promesa de vida que Dios le concedió a Adán era por medio del pacto. El hombre quiebra ese pacto y ahora ya no puede, al no poderlo cumplir, por lo tanto no puede recibir vida para él. No puede obtener por sí mismo salvación. Ya el pacto quedó roto una vez, para siempre. De tal manera que él ya no puede lograr nada. Y es así para todos los hombres. Recordemos que Adán era cabeza federal de la humanidad. Mencionamos ahorita, lo hemos estado mencionando, ahora último, que es el texto de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es ¿quién? Adán, y por el pecado que entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que conocemos como la maldición del pacto dentro del estado caído. Ahora veamos la abrogación del pacto. La abrogación del pacto. Somos entonces, por naturaleza, pecadores, dignos de muerte eterna y condenación justa. Volviendo un poquitico antes de entrar a no estoy en el punto, hablando del segundo punto, pero por eso es que cuando la gente no entiende en qué sentido es que el hombre es caído, por eso se le dificulta, por ejemplo, ver en los niños pecaminosidad. Porque no entienden o porque no observa que o por causa de la caída, el ser humano es pecador desde dos puntos de vista. Primero, desde su naturaleza, y segundo, como consecuencia de su naturaleza, es pecador por sus acciones. ¿Ve? Por eso el niño debe ser visto como un necesitado de la gracia redentora del Señor. No es los angelitos, como dicen, ¿no? Aparte de que uno observando la vida de los niños, ya sabemos que no es que sean tan angelitos como se les quiere presentar, ¿no? Que ellos, aunque no son conscientes de su pecado, actúan naturalmente, pecaminosamente. Actúan con naturaleza en pecado, siendo rebeldes, siendo manipuladores, siendo desobedientes, siendo groseros. Y por eso al niño no es gravoso que uno, a pesar de que diga, ay, él no entiende, tú no sabes cómo Dios actúa en relación con él. Hay que predicarle el evangelio. Tal vez yo le predico el evangelio y tal vez él no entienda muy bien mis palabras, pero si yo inyecto esas palabras en él, puede que a través de esas palabras, ¿qué hace Dios? Que sí lo entiende, porque el hecho de que yo no entienda a un niño o un bebé no significa que Dios no lo entienda.
Y el hecho de que tal vez una comunicación no pueda ser no pueda ser como muy clara con el bebé no significa que el bebé no le vaya a entender a Dios. Dios sabrá cómo lo va a hacer. Es el creador. Así que desde el vientre los niños deben recibir la palabra. Nacen, deben recibir la escritura. Van creciendo, deben recibir el evangelio de Cristo. Dios sabrá qué hacer con ellos, cómo actuar con ellos. Ahora hablemos de la abrogación del pacto. Con esto no se quiere decir que el pacto de obras desapareció y ya no existe. Al contrario, los hombres siguen condenados en Adán y siguen pecando en su pecaminosidad natural. Al principio hablábamos acerca de, si bien nosotros, por ejemplo, nosotros los gentiles, no estamos bajo el pacto de la ley. Por lo tanto, alguien pudiese decir, bueno, a mí no me alcanza la maldición de la ley porque yo no soy judío ni soy israelita. Pero resulta que por no estar en Cristo y por ser humano, estás bajo un pacto. ¿Cuál? El pacto de obras. El pacto con Adán. Y por lo tanto, no estás bajo maldición conforme a la ley mosaica porque no eres israelita. Pero como no estás en Cristo, por lo tanto no hay una gracia que te cobije para salvación. Estás bajo el pacto adánico. Y el problema con este pacto adánico es que fue un pacto ¿qué? Quebrantado. Por lo tanto, lo único que recibe el ser humano bajo el pacto de obras con Adán es ¿qué? Condenación. Es muerte espiritual. Pudiésemos decir entonces que todos los seres humanos nacen bajo el pacto abrogado de Adán. Y por eso, ¿cómo nacen los seres humanos? Caídos, corruptos. Por eso, repito, con abrogación del pacto, cuando digo abrogación, no significa que el pacto de obras desapareció o que ya no existe. Al contrario, los hombres siguen siendo condenados en Adán y siguen pecando en su pecaminosidad natural. Entonces la maldición del pacto sigue vigente. Y por lo tanto los mandamientos del pacto siguen vigentes. Hay un decálogo, por ejemplo. Yo ya no tengo un árbol de la ciencia del bien y el mal para decir, bueno, yo no quiero comerlo. Pero resulta que hay un decálogo y ese decálogo en cierto sentido ha sido grabado en los corazones de los hombres. De tal manera que aunque el hombre no conozca por la escritura acerca del decálogo de Dios en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, en su corazón hay algo innato de él que le dice qué es bueno y qué es malo. ¿O por qué cree usted que en las culturas, en las tribus, aunque muchos de ellos no conocen absolutamente nada de la palabra del Señor, si usted estudia esas culturas, esas tribus, se da cuenta que ellos castigan el robo, castigan incluso el adulterio, castigan el asesinato, castigan cualquier otra cosa. Y uno dice, ¿de dónde sacan esa ley? ¿Cuándo estudiaron Éxodo o Deuteronomio para decir de ahí lo extrajeron? Bueno, porque por naturaleza ellos saben qué es bueno y qué es malo. El asunto es que por mucho que hagan lo que para ellos es bueno, nunca van a alcanzar ¿qué? Una gracia salvadora. ¿Hasta que qué? Hasta que no se pongan bajo la representación de Cristo. Mientras el ser humano no está en Cristo, sino representado por Adán, lo único que va a recibir es ¿qué? Muerte, condenación. Por ello, todos estamos obligados a guardar la ley de manera perfecta, aunque esto sea imposible. Y cuanto más fracasamos en nuestra obediencia, es decir, cuanto más pecamos, obviamente el ser humano es más digno de condenación. Entonces el pacto sigue vigente junto con sus mandamientos y sus maldiciones. Ahora, entonces, ¿en qué sentido hablamos de un pacto abrogado? Bueno, respecto a la promesa, el hombre no puede ganar vida eterna por medio de obediencia a la ley. Incluso en Romanos 3:20, apunte ese texto, en Romanos 3:20 deja en claro que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y esto incluye no solamente la ley mosaica, sino incluso esa ley
que existe allá en el Edén. ¿Y por qué? Porque por medio de la ley, lo único que el ser humano recibe es el conocimiento del pecado. Es decir, cuanto más el ser humano intente justificarse por medio de la ley, más se va a condenar, más se va a revelar su pecaminosidad. Samuel Renihan, que en sí todo este material en su mayoría, el 90% tiene que ver con lo que él enseña, presenta esta ilustración. Dice él: si un profesor les promete a sus estudiantes un premio, si todos sacan buenas notas en sus exámenes y los estudiantes no sacan buenas notas, la promesa del premio desaparece. Pero la obligación de estudiar y trabajar se mantiene. ¿Qué pasó? Se perdieron la promesa, pero no significa que entonces ya no tengan obligación. Lo mismo pasaría con un padre o madre para con sus hijos. Mira, si me cumples las tareas, si me haces el aseo, te voy a llevar a pasear. Y él no las hace o no las termina, ya no lo lleva a pasear, entonces no vuelve a hacer aseo. Que te hayas perdido el premio no significa que hayas perdido tus obligaciones. Ahora, ¿y si no las hago? Bueno, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Castigo. Punto. La obligación de estudiar y de trabajar no ha cambiado. De la misma manera, la promesa de vida eterna en el pacto de obras está fuera del alcance de los seres humanos. ¿Pero qué tienen que hacer ellos? Seguir obedeciendo. Pero no pueden hacerlo. Ese es el problema de depender o de estar bajo ¿qué? Bajo el pacto de Adán y no de estar bajo el pacto de Cristo. Y con esto nos encontramos o nos enfocamos ahora al tercer asunto. ¿Cuál fue el primero? La maldición del pacto. ¿Qué trajo el pacto, la desobediencia al pacto? Y lo segundo, la abrogación. ¿En qué sentido abrogación? ¿En que el pacto ya no existe? No. La abrogación se basa en que la promesa de ese pacto ya no puede ser alcanzada, pero el pacto se mantiene. Bueno, veamos ahora el tercer asunto, la resolución del pacto. Ya vimos que la maldición del pacto con Adán es triste, es lamentable, es caótica, es tenebrosa. Y la abrogación del pacto, triste también, porque ya no hay promesa de vida eterna por naturaleza. Por eso el ser humano que crea que por sus buenas acciones ya el cielo lo tiene ganado y quiere ignorar a Cristo, está en un lamentable y terrible error. Y es lo que piensa el ser humano. Tiene en su chip, sin que se dé cuenta, tiene un chip adánico precaída. Debo portarme bien para obtener la vida eterna. Lo que él no entiende en su parte espiritual es que cayó, que su representante cayó y por lo tanto eso que él cree que puede alcanzar por su obediencia realmente no lo puede alcanzar. Aparte de que si examinase su obediencia a una ley, ¿qué pasa con su obediencia? Es nula, es totalmente dañada. Por eso la maldición del pacto es triste, la abrogación del pacto es triste, y nuestro acceso entonces a la vida eterna ha sido determinado por Dios. ¿Y la conclusión del pacto de obras? ¿Cuál es? Pues el mundo ahora es un reino no del hombre señoreando, sino un reino del pecado señoreando la raza humana. Y recordemos esto, ¿cuál el rey? También ¿qué? Los que pertenecen a este rey. Y resulta que este reino es un reino rebelde. El hombre sigue siendo, es cierto, lo hemos mencionado, sigue siendo la imagen de Dios, pero una imagen destruida, monstruosa, desfigurada absolutamente. Es lo opuesto totalmente a lo que debe ser. Y el pacto del reino, el pacto de obras, sigue obligando, amenazando y condenando. Lo que podemos decir es que esto es una total
y sombría realidad sobre la raza humana. Es lamentable por eso que cuando se le presenta, cuando se le dice al ser humano, mira, eres muerto y digno de toda condenación por no estar en Cristo, él diga, no creo, carreta, yo sigo mi camino. Y cuando se encuentra ante el juez, cuando ciertamente él vaya ante Dios, ¿cómo va a pasar? La respuesta a eso va a ser totalmente desastrosa. Ahora, las buenas nuevas del Evangelio son que Dios, ¿qué haría? Proveería una resolución para el pacto de obras. Y en medio de las maldiciones del pacto de obras y en medio de la abrogación incluso de ese pacto en donde ya no pueden acceder a la promesa de la vida, entonces, aún en medio de eso, ¿qué hay? Otra promesa de vida. La que se había planteado desde el comienzo, que era ¿qué? El árbol de la vida, que la cual no lo pueden alcanzar, ahora surge otra promesa de vida y salvación. Y mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. El Señor se dirige hacia la serpiente. Ya estableció el castigo para Adán, el castigo para la mujer. Ahora se dirige a la serpiente y esas son las palabras. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiero hacer una aclaración con eso. Algunos tienen la mente de que si no hubiese sido por causa de Satanás, la serpiente andaría en sus 4 patas todavía o en las patas que hubiese tenido. Porque dice que ahora entonces sobre su pecho andaría y polvo comería todos los días de su vida. Pero resulta que por eso cuando usted lee, usted no dice, y una serpiente habló con Eva. La expresión o el artículo plantea una particularidad sobre este animal. No dice una serpiente, dice que la serpiente. Por eso, cuando uno lee como occidental, uno lee la serpiente, ¿qué se imagina? Una culebra hablando. Pero cuando los judíos leían la serpiente, ellos se imaginaban a un ser espiritual poderoso hablando con Adán y Eva. Ahora, cuando dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, en la expresión hebrea, esto es una frase, una expresión que connota humillación y condenación. Lo cual obviamente nos lleva a interpretar, aunque eso lo podemos hablar más adelante o en otra ocasión, que la caída de Satanás como ángel o la caída de Lucero a la mañana para convertirse en Satanás ocurrió aquí. Hasta este momento, hasta momentos antes de esa maldición, Satanás era un ángel. Pero este momento aquí, cuando le dice ahora, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, lo que está estableciendo Dios es un juicio de derrota total sobre esta serpiente, o es decir, sobre este ser espiritual. Y no solamente determina un juicio, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, es decir, ahora te aseguro una derrota para ti. Ya no serás ángel, si pudiésemos interpretar, ahora serás un ser maligno que siempre estará destinado a la derrota. ¿Y cómo lo asegura? Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la serpiente y la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y mis hermanos, esto es el fundamento de la fe cristiana, porque es el fundamento del evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le promete prácticamente Dios a la serpiente? Va a haber un descendiente de la mujer que te va a asegurar la destrucción. Va a haber un descendiente de la mujer que va a asegurar esto que estableció sobre tu vida. Derrota. Total derrota. Un descendiente de la mujer que destruiría no solamente las obras del diablo, sino que desharía la maldición del pecado. Y toda la Biblia, de esos versículos hasta el fin de Apocalipsis, cuentan la historia de la progresión y cumplimiento de esta promesa. Por eso Pablo en Romanos,
el último capítulo, último versículo, dice, y en breve Cristo aplastará a Satanás, dando a entender que culminaría algo que sucedió o que empezó en la cruz del Calvario. Algunos dicen, no sé si usted llegó a ver prédicas donde supuestamente cuando Cristo había muerto en la cruz del Calvario, los demonios hacían fiesta, ¿no? Que hicieron fiesta, cuando en realidad lo que Satanás no quería y los demonios era que Cristo fuera a la cruz del Calvario, porque bien sabían ellos lo que sucedería en ese lugar. Se cumpliría esto, la cabeza de la serpiente sería pisada por el descendiente de la mujer. Y por eso Cristo tenía que venir ¿de dónde? Del vientre de una mujer. No que fuera humano, pero tenía que venir de esa manera para darle cumplimiento a esta promesa. Dios proveería una resolución para el pacto de obras, y eso es lo que vamos a estar viendo entonces a través de los pactos. Porque cada pacto va mostrando ¿qué? Cómo Dios realmente va dándole una organización y una resolución a ese primer pacto que se dañó. Los pactos van poco a poco mostrando cómo se va organizando eso que el hombre dañó. Finalmente, ¿qué nos encontramos? La gracia de Dios, que algo que el hombre daña, ¿quién termina arreglándolo? Dios. Por eso, cuando uno habla de la reconciliación, el hombre es enemigo de Dios. ¿Y quién es el que busca reconciliación? Dios. El hombre se mantiene en su enemistad hasta que Dios lo llama y le dice, hey, ven para acá, te necesito. Y quiero terminar con los textos de Romanos, capítulo 5, versículo 6 al 11. Ahora, le recomiendo leerse todo el capítulo de Romanos 5 y léalo y reléalo, subráyelo. Incluso si encuentra alguna inquietud en esos textos, pues me avisa para que los podamos resolver, tal vez acá. Pero le dejo esa tareita, Romanos 5, léalo, reléalo, subráyelo, tome apuntes. Nuestro entendimiento del Evangelio será edificado y fortalecido por medio de esas doctrinas. Por medio, por ejemplo, con todas esas cosas en la mente acerca de Adán, el estado caído, mira lo que dice Romanos 5, versículos 6 al 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, es decir, se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, recuerde que la palabra pecador es ¿qué? Transgresor de la ley. ¿De cuál ley somos transgresores? De las leyes de Dios. En que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La de la condenación eterna. Porque si siendo enemigos, lo que decía ahorita, ¿qué pasó? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en el versículo 19, salte allá, mire lo que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es la obediencia de ese uno? Solamente Cristo, nadie más que Cristo. Por eso que decimos nosotros, sino gloria a nuestro Salvador. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es nuestra pregunta importante entonces aquí? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, si el significado y la importancia de tales cosas no nos afectan, mis amados hermanos, creo que tenemos que rogarle al Señor que nos abra el entendimiento o que tengamos más paciencia para que a medida que vayamos, hermanos, exponiendo todos estos pactos que tenemos por delante, podamos ir viendo con claridad la gracia del Señor en todo esto. Tenemos un pacto de obras en Adán, pero aún en medio, como hemos dicho, del pacto de obras,
la gracia del Señor se hace manifiesta. ¿A qué? Al no culminar ahí eso y dejar a los hombres caídos por siempre, sino incluso brindarnos una promesa de redención a través que vendría o que se cumpliría a través de la simiente de una mujer. El pacto a seguir es el pacto noético, pero quedamos aquí en este punto, amados hermanos. Y arrancaremos con el pacto noético dentro de 8 días, si Dios lo permite. Oremos al Señor para dar gracias por este tiempo. Padre, te agradecemos, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Gracias por permitirnos, bendito Dios, estar delante de ti, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. El honor, la gloria y la alabanza sea para ti, bendito Dios. Permítenos, Señor, cada día entender esto, oh Dios, estudiar esto en particular para que podamos comprenderlo, Señor, y podamos realmente con base a una convicción, a un conocimiento bíblico, dar gloria a tu nombre siempre, bendito Dios. Muchas gracias por mis hermanos presentes, por los hermanos conectados, Señor. Seas tú abriéndoles el entendimiento en todo momento, bendito Redentor. Y gracias, Señor, por aquellos hombres de Dios que han estudiado a profundidad este tema, Señor. Nos lo han plasmado en cartillas para que podamos nosotros, Señor, estudiarlos, oh Dios, con más facilidad, sí con diligencia, Señor, pero con mayor facilidad para que asimismo podamos darlo a conocer a nuestros hermanos en la fe. Gracias te damos en el nombre del Señor. Amén.